mis manos levantadas hacia el cielo, levanta tus manos. Me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia. Llénanos, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti, hoy mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Señor, aquí está nuestra ofrenda de ansiedad para que la quemes, Señor. Nuestra ofrenda de preocupación, Señor, para que la destruyas, para que se queme en el altar, Señor. Y solo quede un corazón contrito y humillado, Señor, que confía en ti, Señor, que sabe que todo lo tienes bajo control, Padre. Todo está en tus manos, Señor. Todo está sometido debajo de tus pies, Señor. Y tú eres bueno, Señor. Y estamos aquí por ti, Padre, para adorarte y para reconocerte, Señor. Llenas hoy mi corazón con tu presencia. Decláralo. Llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser. De cualquier necesidad tú me responderás, porque me amas, me amas. Descansa en Dios esta mañana, adórale. No hay nada más importante. Él está aquí, Él está con el control de todo. Gracias, Padre. Te adoramos, Señor. Vamos a dar un aplauso al Señor. Al que me ciñe de poder
aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él exaltaré, solo a Él alabaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a Él alabaré, solo a Él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor, tu nombre, Señor, tu nombre, Señor. Te adoramos a ti, Señor. Te adoramos, Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres la vida, Dios. Tú eres la verdad, Padre. Rey de Reyes, te adoramos. Tu grandeza proclamamos. Rey de Reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de Reyes, te adoramos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de Reyes, te adoramos. Tu grandeza proclamamos. Rey de Reyes, soberano, tu victoria celebramos. Eres Jesús, el que dio vida a nuestro corazón. Eres Jesús, digno de recibir toda adoración. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de Reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Tú eres la verdad, Señor. Tú eres el único camino al Padre, Dios. Fuera de ti
Y no hay otro nombre, Jesús, dado a los hombres en el que podamos ser salvos, Dios. Tú eres todo, Señor. Tú eres la razón de nuestra vida, Dios. Tú eres la razón de nuestra adoración, Padre. Vamos a declararlo. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio, eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Tú eres principio, eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio, eres final, y para siempre tú reinas. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos, poderoso en majestad. Eres el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinarás. Tú reinas por siempre, Señor. Tú reinas en nuestros corazones, Señor. Tú reinas, Padre Santo, por sobre todo. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La única razón de mi adoración eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti. Eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie
si Cristo es la razón de tu adoración, dale el aplauso más fuerte. Te adoramos, Señor, solo a ti. Aquí están tus hijos aplaudiéndote, Señor, adorándote. Gracias por sus vidas. Gracias por esos corazones dispuestos, Señor, de cada uno de ellos, Padre Santo. Consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Aquí está tu presencia, Señor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Como dice, nadie es como tú. Nadie es como tú, nadie es como tú, nadie es como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Tan consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor. Ya nada nos puede deslumbrar, nada en este mundo se te puede comparar. Nadie es como tú, decláralo. Nadie es como tú, nadie es como tú, nadie es como tú. Jesús, eres nuestra herencia, más que suficiente, nuestro Redentor y Rey. Jesús, muestra tus caminos y andaremos en tu luz, a la luz de tu verdad. Tú eres todo lo que necesitamos, Padre. Eres nuestra plenitud, Señor. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Una vez más. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz. Eres
tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré en él. Te amamos, Señor. Te adoramos, Padre. No hay nada más importante esta mañana, Señor. Nuestra prioridad es adorarte, Señor, con todo lo que tenemos. Nos acercamos confiadamente ante ti, Dios, tú que eres incomparable, Señor. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres todo mi interior es cautivado por ti. Gracias, Padre. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, tú eres mi Señor, mi Salvador. Tú eres mi Salvador, Padre, eres nuestro Salvador. Tú eres nuestro Dios incomparable. Te adoramos, Padre. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo es cautivado por ti. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, tú eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador, mi Salvador, mi Salvador. Aleluya. Cántale con tu corazón al Señor. Aleluya. Estamos delante de ti, Señor. Aleluya. Tu pueblo te canta, Padre. Aleluya.
siempre, Señor. Romanos 7 es una analogía tomada del matrimonio. Y voy a más o menos a narrar los primeros versículos para que podamos tener una idea. Pablo les dice a los creyentes que si el marido muere, la mujer ya no está sujeta a él, sino que la mujer puede casarse con cualquier otro hombre, no, bueno, no con cualquier, sino con el hombre que Dios traiga a su vida. Y Pablo habla de eso como tomando una analogía para la ley, que nosotros ya no estamos en la ley, sino que vivimos en la gracia. Sin embargo, los mandamientos de Dios tienen que ser guardados por nosotros, ¿verdad? Y la gracia parece que es más difícil que la ley, porque la gracia habla la ley decía, si te pegan en una mejilla, pon la otra, y la gracia dice, la ley decía ojo por ojo y diente por diente, y la gracia dice, si te pegan en una mejilla, pon la otra. Y como esto en Mateo encontramos que la ley resulta más difícil que la gracia. Pero la gracia la podemos llevar porque Jesús ha enviado a su Espíritu Santo a morar en nosotros. Y Pablo dice en el versículo 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Y sabemos que el pecado nos lleva a la muerte, si no física, espiritual. Ahora, actualmente, pues el pecado también está llevando a mucha gente a la muerte física, ¿verdad? Pero por las circunstancias que se dan en medio del pecado. Pero Pablo habla de la muerte espiritual, que creo que es peor que la física, ¿verdad? Porque es alejarnos de Dios. Dice, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Y luego Pablo habla del pecado que mora en él. Y nosotros, para que podamos tener más claros estos versículos, nosotros somos seres tripartitas. Tenemos espíritu, alma y cuerpo. Nuestro espíritu, antes de que viniera el Espíritu Santo a morar en nosotros, estaba muerto en delitos y pecados.
¿Sí se imagina? O sea, yo soy un ser que tengo 3 partes, que tengo un espíritu, una alma y un cuerpo. Mi espíritu me relaciona con Dios. En mi alma están mis pensamientos, mis sentimientos y mi voluntad. Y en mi carne están lo, el gusto, el tacto, el olfato, ¿qué más? La vista y otro falta, y el oído. Y esto se llama mis sentidos, ¿verdad? Entonces en mi carne están mis sentidos. Yo era un ser que antes de que Cristo viniera a darle vida a mi espíritu estaba muerto en mis delitos y pecados. Cuando Cristo viene a mi vida, el Espíritu de Dios se amalgama con mi espíritu y entonces le da vida. Por eso es el cambio tan radical que tenemos los cristianos que hemos nacido de nuevo. Así es que ese espíritu empieza a darme vida, le da vida a mi espíritu muerto y entonces el espíritu empieza a fluir de tal manera que somete, antes éramos alma y carne, o sea, mi carne y mi alma estaban aliados. Lo que a mí se me pegaba la gana hacer, porque mi alma me lo decía, por mis sentimientos o por mi intelecto o por mi voluntad, yo lo hacía. Y mi carne, yo lo deseaba y lo hacía y mi carne lo practicaba. Así es que estaban aliados, pero cuando viene el Espíritu Santo a morar en mí y le da vida a mi espíritu a través de la palabra, de la oración, de la vida de Dios en mí, empieza a someter mi alma y mi carne, ¿verdad? La carne es bien difícil someterla. ¿No saben eso? ¿Verdad? Muchos sabemos de eso, ¿verdad? Y Pablo nos habla de esto, de qué difícil es someter la carne. Y Pablo dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia, si la ley no dijere no codiciarías, o no codiciarás. Yo no conocería el pecado si no fuera por los mandamientos. Pero los mandamientos a veces creemos que son malos porque me llevan al pecado, ¿no? Conozco los mandamientos y entonces peco. Pero peco porque soy desobediente. Porque yo pensaba, cuando una mamá le dice al bebé, no metas el dedo en el contacto. Y el niño, la mamá lo cuida y lo cuida y lo cuida para que no lo haga. Pero en esa naturaleza carnal, el niño va y mete el dedo en el contacto y le dan toques. Entonces, el mandamiento era bueno. La mamá lo estaba tratando de librar de muchas cosas, pero la desobediencia del niño lo llevó a pecar, ¿verdad? A tener consecuencias. Le dieron toques por haber metido el dedo ahí. Cuando la mamá a veces le dice al hijo, no hagas esto y esto y esto, es bueno, este mandato es bueno, el padre, el mandato que les da es bueno, pero la carne que está en contra del mandamiento los lleva a no cumplir lo que la mamá o el papá les dice y entonces tienen consecuencias, ¿verdad? Así es que la ley de Dios es buena. Nos la dio para evitarnos consecuencias en el caminar cristiano, en la vida, en este mundo. Y luego dice más adelante, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y Pablo dice que él en un tiempo estaba sin ley, pero viniendo el mandamiento, entonces pecó. Pero estaba sin ley seguramente porque los niños son salvos por gracia y ellos no saben de mandamientos ni de leyes. Ellos saben, la mamá les va a enseñar o el papá les va a enseñar
que tienen que obedecer, porque si desobedecen, entonces va en contra de ellos mismos la desobediencia. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, porque sus mandamientos son para vida, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros desobedecemos a Dios, el problema no está en el mandamiento, el problema está en mí, en mi naturaleza carnal. ¿Sí me estoy explicando? Así es que dice más adelante, mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento, produce en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, ¿verdad? Si yo no digo, no hagas eso, entonces él puede hacer lo que quiera. Pero si yo le pongo, en la casa tenemos ciertos estándares de vida, ¿no? Tienes que llegar a tal hora, tienes que estudiar, y les ponemos cosas así a los hijos. ¿Para qué? Porque se nos pegó la gana, no, ¿verdad? Sino para que vivan bien, para que cuando ellos crezcan sean productivos, sean hombres de provecho, mujeres de provecho. Así Dios. Y dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque si yo no obedezco la ley de Dios, que es para vida, pues entonces ese mandamiento que Dios me ha dado me va a resultar para muerte espiritual, ¿verdad? Voy a perder mi comunión con Dios. Dios les dio un mandamiento a Adán y Eva y les dijo, pueden comer de todos los árboles que están en el huerto, pero del árbol del bien y del mal no comeréis, porque el día que él comieres ciertamente morirás. Les dio un mandamiento. Si Eva no se hubiera dejado engañar y no hubiera comido ese fruto, todos seguiríamos teniendo vida eterna y seguiríamos en esa comunión que ellos tenían con Dios. Pero desobedecieron y su desobediencia trajo una muerte espiritual, no solo para Adán y Eva, sino nos heredaron, ¿verdad? Su desobediencia. Así es que el mandamiento es bueno, ¿verdad? Y nosotros tenemos que obedecer las cosas de Dios, sabiendo que el mandamiento es santo, justo y bueno, dice la Biblia. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. O sea, Satanás quiere que nosotros vivamos en pecado. Y el pecado no es, lo hice una vez y ya. Cuando desobedecemos una vez, lo volvemos a hacer, lo volvemos a hacer, lo volvemos a hacer. Y cuando nos damos cuenta, estamos atestados de pecado, ¿verdad? Hemos hecho tantas cosas que a Dios no le agradan. Por eso dice que el pecado se hace de manera pecaminoso, se agranda. Nadie empezó por una botella de tequila. Empezaron por una copa y luego por otra, y terminaron siendo borrachos, ¿verdad? Y terminaron en una muerte espiritual. Así es que de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que el mandamiento, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Y Pablo decía eso, la ley es espiritual, la ley me lleva a la santidad, la ley me lleva a la paz. Vivir en los mandamientos y haciendo la voluntad de Dios es lo mejor que me puede pasar. Pero Pablo decía, mas yo soy carnal, vendido al pecado.
porque tenemos una lucha tremenda de la carne contra el espíritu. Si abrimos Gálatas, en Gálatas 5, versículo 16, mire lo que digo. Dice, digo pues, ¿ya está? Digo pues, me ganaron. Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque mi carne siempre va a querer satisfacerse. En mí hay una concupiscencia carnal, y no solo es lo que ahora yo vivo, que los pecados que yo hice y que a veces hago, sino es la herencia que está sobre mí. Porque por eso vemos que hay familias enteras de gente que se droga, familias enteras de gente que se emborracha, familias enteras de gente que roba. Y dice uno, pero ¿por qué? El abuelo lo hizo, el tatarabuelo lo hizo y el nieto lo hace y es una cadena. ¿Por qué? Porque el pecado mora en nuestra carne. Lo único que puede someter mi carne es el Espíritu Santo que mora en mí. Y la gracia de Dios pone en mí el que yo pueda obedecer a Dios y no a mi carne. Nunca he tenido así, dice la Biblia, una tentación. O sea, a veces tenemos, no, a mí me ha pasado, a veces estoy pensando cosas que pasaron hace muchos años, que yo ya no tengo por qué pensarlas, que era parte de mi concupiscencia carnal. Y cuando me doy cuenta digo, ¿por qué estoy pensando en eso? Y Pablo decía, porque el mal que mora en mí, esto es en mi carne. Dice, aquí dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Y estos dioses se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne y no las vamos a ver. Pero ya después léalas usted. Y Pablo dice porque en el 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. ¿Qué lucha vivimos los cristianos? Algo que el hombre carnal, el hombre que no tiene a Cristo, no lo puede hacer. Nosotros podemos vivir diferente por su Espíritu Santo que mora en nosotros. Y aún así, todos tenemos luchas, ¿o no? Y eso no quiere decir que no seas cristiano. Eso quiere decir que tu carne se rebela contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Hay una batalla espiritual en mí. Y luego, lo que sigue es la lucha de un alma salvada. O sea, que sí, nuestra alma ha sido salvada, pero la carne se rebela aún contra el alma. Ahora nuestros sentimientos, nuestro intelecto y nuestra voluntad son de Dios. Y Él los maneja y Él los tiene que manejar. A veces somos gente que de todo nos enojamos, que de todo creemos que nos vieron feo, que muy sentimentales. Pero cuando el Espíritu Santo viene y domina esas áreas de nuestra vida, por eso dice la Biblia, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque esas áreas de nuestra vida nos atormentan, hermanos. ¿O no? ¿Verdad? A veces nos llevan a actitudes que no debiéramos de tener. Así es que dice, vamos a empezar en unos versículos donde habla de la lucha de nuestra alma, de gente que ha sido salva. Y luego dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Porque el pecado debemos de aborrecerlo.
Hay algo que nos pasa a los cristianos, que cuando realmente hemos nacido de nuevo, cuando realmente Cristo está en nuestro corazón, hay cosas que aborrecemos, ¿verdad? ¿Nunca has pecado y después te has sentido tan mal? Y dices, pero ¿por qué lo hice? ¿O por qué hablé así? ¿O para qué fui ahí? ¿O por qué vi esto? ¿Por qué lo hice? ¿Fui egoísta? ¿O fui grosera? O no sé cuántas cosas. Dejé que mi cabeza se fuera ahí en todos los pensamientos que más, a veces son más del diablo, ¿verdad? Los cristianos a veces platicamos con el diablo, que es increíble. El diablo te dice, haz esto y esto y esto, y tú le dices, creo que sí, ¿verdad? En lugar de reprenderle y decirle, no, yo soy una nueva criatura, ¿verdad? Yo no tengo por qué hacer esas cosas. Y dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, ¿verdad? Esas cosas que el Espíritu Santo me ha llevado a aborrecer, ¿por qué las hago? Si las aborrece Dios, y si las aborrezco yo también. Pablo las aborrecía. Y si lo que quiero está, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. O sea, si lo que no quiero, eso hago, entonces apruebo que los mandamientos de Dios son buenos y que si yo los obedezco voy a tener vida, ¿verdad? Y que si yo los desobedezco voy a tener una muerte espiritual. ¿Sabe que lo más triste del ser humano es hablar con Dios y que Dios no esté ahí? Y que tú ores y digas, no siento tu presencia. Hay gente que dice, no voy a esa iglesia porque no siento la presencia de Dios. La presencia de Dios está en ti. La iglesia somos nosotros. Este lugar es un templo. Nosotros traemos la presencia de Dios aquí, ¿entendido? Nuestro corazón dispuesto trae la presencia de Dios a este lugar. Puedes pasarte de iglesia en iglesia en iglesia. Si tú eres carnal, no vas a sentir la presencia porque la presencia está en ti. Su vida está en ti. Entonces, si yo no siento la presencia de Dios, yo voy a empezar a saber, dejé de orar, pequé, no me arrepentí, no leo la palabra, no obedezco a Dios, no hago los mandamientos que a Dios le agradan, y entonces voy a tenerme que analizar. Y luego dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. O sea, hay esa concupiscencia carnal que tenemos cada uno de nosotros. Hay ese pecado que mora en nosotros. A veces hay un pecado que es más fuerte que otros. ¿No se le ha pasado? Y a veces sometemos uno y se levanta el otro, ¿verdad? Y nuestra vida cristiana es una eterna lucha para agradar a Dios. Es esa la batalla de la carne contra el espíritu y el espíritu contra la carne. Pero te quiero dar una buena noticia. Si tú buscas a Dios, el espíritu va a crecer más y tu alma va a ser sometida y tu carne va a ser sometida a la voluntad de Dios. Y entonces tú vas a poder vivir una vida santa en pleno 2022, donde el pecado sobreabunda, donde las cosas cada día están peor, donde las madres ya tienen miedo hasta de mandar a sus hijos a las escuelas porque no saben ni qué les van a enseñar. O sea, mientras todo eso, si tú buscas a Dios, la bendición va a estar sobre tu vida. Dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. A veces, de veras, queremos hacer algo y nuestra carne se revela. ¿No le ha pasado? ¿Verdad? Incluso hasta para soltar dinero, hermanos. Yo les he contado que una vez el Señor me dijo, dale, iban unos pastores adelante de mí. Y me dijo el Señor, dale a los pastores, y ya no me acuerdo cuánto, porque estábamos en donde eran dólares.
Y yo le empecé a regatear a Dios. No, Señor, mejor le doy, tú me dices 40, yo le doy 20. Y entonces mi carne, yo tuve una lucha ahí con el dinero, ni es mío, es lo que Dios me da. Pero tenemos lucha. A veces para diezmar nos cuesta un trabajo que olvídate. Y es el dinero que viene de la mano de Dios y tenemos lucha. Y luego dice, cuando el Señor me dijo, yo fui y le dije a mi hija, llévale $20 al pastor, ya no recuerdo la cantidad. Y Eri, bien obediente, fue y le dijo, hermano, tengo una ofrenda. Y al hermano le dio mucho gusto. Y cuando regresó Eri me dijo, ya se los di, mamá. Y el Señor me dijo, te dije 40, no 20. Y le dije, llévale los otros 20. ¿Verdad? ¿Qué luchas tenemos? Y eso parece tan simple, pero a veces tenemos luchas. Dios te dice, no lo hagas. Y tú dices, sí. ¿Verdad? Y el diablo ya está diciendo, haz lo que tiene. A Eva le dijo, bien sabe Dios que el día que comieres de ese fruto, vas a ser como dioses. Y la otra, creyéndole, comió del fruto. Y nos afectó y afectó a la humanidad entera. Así es que, hermanos, y yo sé que en esto, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Y cuando entendamos eso, digámosle, Señor, por favor, me rindo, sométeme, quiero hacer lo que tú me digas. ¿Cuántas veces has hecho lo que tú quieres y después te das cuenta que estás bien mal y que no lo debiste de hacer? ¿Nadie lo ha hecho? Y uno dice, ¿para qué lo hice? Si el Espíritu Santo me estaba diciendo que no lo hiciera. Pero la voz de Satanás, porque tenemos que aprender a conocer perfectamente la voz de Dios. La voz de Dios da paz, hermanos. La voz de Dios da tranquilidad. Y la voz del diablo no da paz, da intranquilidad, da angustia. Lo hago, no lo hago. O sea, es horrible. Entonces hay que someter esa voz y vivir en la voz de Dios. Dice, ¿por qué no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago? A veces sí, no hago yo sé que lo que debo de hacer y no hago lo que yo debo de hacer, sino lo que no debo de hacer, eso es lo que yo hago. ¿Nunca le ha pasado? A mí sí, ¿verdad? A todos nos ha pasado. Dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí, ¿verdad? Y ¿sabe qué? A veces decimos, hombre, ya tengo tantos años de cristiana, ¿para qué le sigo pidiendo a Dios perdón por mis pecados todos los días? Y yo creo que Dios nos ha enseñado a pedir perdón por nuestros pecados todos los días, ¿verdad? Cuando le dijo a Pedro, es necesario que te lave los pies, porque traía el polvo del camino. Es necesario que cada día le pidamos perdón a Dios y que le demos la oportunidad de quitar eso de nosotros y de no volverlo a hacer. No lo contemples, no lo anides, aviéntalo de ti. Mira, dijo un hermano, al primer pensamiento que Dios no le agrada, yo voy a tener 10 pensamientos de Jesús mejor, ¿verdad? Cuando venga un pensamiento a mi mente que Dios no le agrada para hacer lo que a Dios no le agrada, entonces voy a traer a mi mente versículos de Cristo que me hacen y me motivan a vivir realmente una vida cristiana. Me motivan a vivir como Él quiere que yo viva. Así es que dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y tenemos que tener esa conciencia. Yo tengo una concupiscencia carnal. Yo heredé cosas de mi papá, cosas de mi mamá, cosas de mis abuelos y aparte mis cosas.
Estamos llenos de esa concupiscencia carnal. ¿Sabe que yo ya era cristiana, ya era pastora? Y siempre que pasaba por una iglesia católica sentía como ganas de meterme. Y yo decía, ay no, ¿por qué? Está lleno de ídolos, yo no tengo por qué entrar ahí. Pero sentía, hasta que me di cuenta que era la herencia de mi madre, que se levantaba y me llevaba a eso. Y la rechacé y dije, no lo vuelvo a hacer, ¿verdad? Porque dice que ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Y Cristo con Belial, y el templo de Dios con los ídolos, ¿verdad? Hay cosas que yo ya no tengo por qué hacer, y sin embargo mi concupiscencia carnal me lleva a hacerlo. Y luego más adelante dice Pablo, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, ¿verdad? Yo no tengo que andar diciendo, es que él me engañó. Como dijo Aarón cuando le dijo Moisés, ¿qué hiciste, Aarón? ¿Se acuerdan que hizo un becerro de oro? Y le dijo, yo no sé, yo eché el oro al fuego y salió el becerro. ¡Qué mentira! A veces así decimos, ¿verdad? Señor, no sé por qué pequé. Que si yo soy cristiano, sirvo en la iglesia, oro, leo la palabra. ¿Por qué pequé? Porque le echaste el oro al fuego, ¿verdad? Y sale el pecado, sale lo que a Dios no le agrada. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Y quiénes no nos deleitamos en la palabra? Cuando tú empiezas a leer la palabra, no te puedes pasar horas leyéndola. Te deleitas. O si la oyes, te deleitas en la palabra. Te deleitas en la ley de Dios. Hay salmos que te aprendes de memoria. Hay versículos que cuando tú los estás oyendo quedan grabados en tu corazón y en tu mente. Ni siquiera tuviste que aprendértelos, lo sabes. ¿No le ha pasado eso? ¿Verdad? Diciendo, ay, pues sí, nunca repetí 1000 veces este versículo, pero brota de mí, me deleito. Dijo Pablo, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Mi espíritu se deleita en la ley de Dios. Es el alimento espiritual que me llena, la ley de Dios. Y sabe que actualmente yo vi una encuesta. Hay muchos cristianos que no leen la Biblia. Y hay tantas maneras tan fáciles de leer la Biblia ahora. La tienes en tu teléfono. La puedes poner hablada, ¿sí o no? En el teléfono. O sea que cuando vayas en el camión o en el de la combi o manejando, la puedes estar oyendo. Puedes llegar a tu casa y coger tu Biblia y leerla. Hay muchas maneras de deleitarse en la palabra. Pero ¿sabe qué? Satanás te quiere tener ignorante de las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Y Satanás te quiere que estés solamente preocupado por tu carne y por las obras de la carne, ¿verdad? Solo quiere que vivas en esa esfera. Dinero, quehaceres, trabajo, un montón de cosas te satura. Parece que en este tiempo Satanás satura a la gente de trabajo. Estaban diciendo que actualmente los que trabajan en sus casas trabajan más horas de las debidas, porque empiezan más temprano y son las 10, 11 de la noche y siguen trabajando. Y no me digas que después de que dejas de trabajar ya estás bien cansado, ni oyes la palabra y ni siquiera le dices al Señor gracias por este día, que te guardó, te preservó, te ayudó. Ni siquiera haces eso. ¿No quitas la bomba, por favor? Así es que, hermanos, podemos ser vencedores. Y dice más adelante,
porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Sí lo entendimos? O sea, me deleito en la ley de Dios, pero tengo otra ley en mi carne y me lleva cautiva a la ley del pecado. O sea, hermanos, dejemos a un lado nuestras herencias. Me gusta tanto ese versículo. Dice que somos hechura suya, criados en Cristo Jesús para las buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dice también en Juan, en el Evangelio de Juan, mire cómo dice, el capítulo 1. Y entonces ahí de esto nos podemos tomar para ser vencedores. Dice, mas todos, Juan 1:12, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o poder para ser ¿qué? Hechos hijos de Dios. Mis herencias carnales ya no tienen por qué atormentarme. Ahora soy hija e hijo de Dios. Y luego dice, los cuales, nada más escuche esto, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tuvimos un nuevo nacimiento, un engendramiento nuevo. Ahora no somos engendrados ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino hemos sido engendrados por Dios, por su Espíritu Santo, que nos dio una vida nueva. Pero veo otra ley, dice Pablo en el versículo 23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. O sea, el mismo Pablo dice, soy una miseria, miserable de mí. Porque cuando pecamos, cuando somos cautivados por la concupiscencia carnal, cuando somos cautivados por todo lo que yo quiero, por mi carne, y dejo a Dios, mira, a Dios lo vas dejando poco a poco a un lado. Un día saca tu Biblia después de 15 días y a veces tiene el polvo de 15 días porque nunca la leíste. Vas dejando poco a poco a Dios, es una treta del diablo. Y por eso Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me puede librar de todo lo que mi carne quiere? ¿Quién me puede librar de todas mis herencias? Pues Jesucristo, porque dice más adelante, gracias soy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y el capítulo que sigue a mí se me hace maravilloso. Ahora pues, Pablo habla de esa tremenda lucha que tenemos los cristianos y que a veces no oramos. Un hermano dijo la palabra roca y dice roca es renovarme en Cristo, orar, continuar y acercarme cada día más a Él, ¿verdad? Hay que renovarnos cada día, hermanos. No nos podemos estancar. Veíamos que a una de las iglesias le dijo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor, porque empiezas a hacer lo mismo que antes hacías y le das chance a tu carne que haga todo lo que quiera. Y ese primer amor tú lo dejas. Pero Pablo dijo, gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Tenemos una lucha interminable, pero esa lucha va a ir bajando a medida que nuestra vida
y el Espíritu Santo vaya fluyendo, vaya sometiendo mi alma, vaya sometiendo mi carne. Y luego dice la Biblia, en Cristo somos más que vencedores. Hasta que Satanás te tiene miedo. Dice, no me acerco a él porque yo sé que él es peligroso. Ha ganado muchas almas para Cristo por su conducta, por su manera de hablar, porque la gente se da cuenta que tú eres cristiano, hermano. La gente se da cuenta que tú eres diferente. No tienes que andar diciendo, oye, soy cristiano, soy cristiano. Ve ahí a la cuadra o calle donde está la casa de ustedes y pregunten por mí o pregunten por una pastora. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo te conoce. Somos letras vivas. Dios, la vida de Cristo se nota en nosotros. Con toda esa concupiscencia carnal, con toda esa lucha de la carne contra el espíritu, tenemos que ser más que vencedores. Y el capítulo 8 dice, ahora pues, ninguna condenación. No hay un juicio contra ti. Ya no hay ninguna condenación contra ti. Cristo pagó por tus pecados hasta la última gota de su sangre. El justo por los injustos. Ya no hay delito de que perseguir en tu contra. Él canceló el acta de los decretos que nos era contraria, clavándole en la cruz juntamente con él. Por eso en Gálatas dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahora mi carne puede ser sometida. Pablo nos habla de esto porque es una realidad. O sea, la lucha de la carne contra el espíritu va a ser cada día, pero cada día vamos a ser más que vencedores. Así es que dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, oiga esto, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado y de la muerte. El espíritu que mora en mí, su gracia maravillosa que me da cada día, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, Él ha roto mis cadenas. Soy libre para seguirle. Soy libre para amarle. Entiendo perfectamente bien que la Biblia dice que no tengo lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de este siglo, contra huestes espirituales de las regiones celestes. Sí tengo lucha, pero mi lucha no es sola, mi lucha es con Cristo. Cristo va adelante. Cuando le dijeron a un pequeñito, oye, cuando viene Satanás y toca a tu puerta, ¿qué haces? Y el niño dijo, mando a Jesús a abrirle. Así es que cuando Satanás toque, manda a Jesús a abrirle. Llénate de la palabra. Hay tantas promesas en la Biblia. Hay tanta bendición en la palabra. Llénate de ella, satúrate de ella. Cada vez que la oyes, vas a encontrar algo nuevo en la Biblia. Llénate, llénate. Hermanos, yo estuve bien grave, ya lo saben. Y mi mente fue muy afectada. Porque 3 infartos en la cabeza no es cualquier cosa. Y a mí me daba preocupación. Se me van a olvidar las cosas. ¿Qué va a pasar? No, la palabra está bien fresca en mi mente. Porque el Espíritu me dio vida. Él me ha librado de la ley de la muerte. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Así es que, hermanos, no vamos a seguir porque yo quisiera predicar todo el capítulo 8, pero podemos ser vencedores. Va a venir la lucha, sí, pero Cristo es más, nos hace más que vencedores, ¿verdad?
Dice la Biblia, si el espíritu de aquel que levantó a Cristo de entre los muertos mora en vosotros, vivificará vuestros cuerpos mortales. Le va a dar vida a mi cuerpo mortal. Todo lo que era muerte, todo lo que era mi concupiscencia carnal, todo lo que era el pecado va a ser barrido por la sangre del Cordero preciosa. Vivamos una vida cristiana. Gocémonos en Cristo Jesús. Y digámosle al diablo, estás sometido. Mi Dios, soy más que vencedor en Cristo Jesús. Mi poder está en Cristo. No soy engendrado ni de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón. Soy engendrada de Dios. ¿Verdad? Todas esas herencias se quedan a un lado, porque ahora yo he sido libre de toda herencia carnal. Mi alma y mi carne, mi espíritu amalgamado con el Espíritu de Dios, fluye de tal manera que somete a mi alma, que somete a mi carne y que me lleva a una vida vencedora. Dele gracias a Dios. Dele gracias. Consumidos por tu amor, que hemos perdido el sentido de nuestra